tierra, es una ventajota. Oramos por los que siguen quebrantados de salud, amén. Que Dios siga abriendo las puertas, sanando de toda enfermedad, de toda peste, de toda malicia y de todo, ¿cómo que le llaman cada vez que sale algo? No, eso me olvidó. O una nueva cepa o lo que sea que venga por ahí, amén. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tú y yo hemos sido enviados, dile. Hoy cerramos esta serie, Enviados, amén. El texto base de esta serie es Lucas capítulo 14, versículo 23. En la versión de la Biblia del lenguaje de las Américas dice: entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Es necesario que usted y yo trabajemos y nos esforcemos para llenar la casa de Dios, para llenar gente del reino de los cielos. Amén. Y no hemos hecho una pregunta de hace también algunas semanas, el por qué debemos de evangelizar. Y hemos hablado de algunas cosas, hemos obtenido algunas respuestas. El texto de este mensaje es 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. En la versión Dios habla hoy dice: aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todo, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Cuando el Señor nos da esta pregunta o nos hace esta pregunta del por qué debemos de evangelizar o por qué debemos de predicarle a la gente, por qué debemos de hablarle a la gente acerca de Jesús, hasta ahora hemos tenido 6 respuestas. Amén. Número 1, porque Jesús fue un ganador de almas. Y si usted y yo nos llamamos ser cristianos, usted y yo debemos ganar almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo, porque la cosecha es muy grande. Diga conmigo, hay mucho trabajo que hacer, dile. Mucho trabajo que hacer. Número 3, porque los obreros son pocos, dile, y hay poca gente que trabaje, dile. Número 4, debido a la gran comisión, amén, de lo que Jesús nos dijo, que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio, o de ir a ser discípulos. Número 5, debido a las profecías no cumplidas concernientes al retorno de Jesús. La palabra de Dios dice que después que se predique este evangelio a toda criatura, es que entonces vendrá el Señor. Número 6, porque Dios nos llamará a rendir cuenta. Así que dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, Dios te va a llamar a rendir cuenta, dile. Y número 7, la séptima respuesta que tenemos es el por qué debemos de ir a evangelizar, a predicar la palabra, a hablar a la gente de Jesucristo, es debido a lo que hemos experimentado. En otras palabras, debido al testimonio de las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y cuando hablamos acerca de esto, el Señor nos hablaba en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad? Dile a la persona que tiene cerca, dile, ¿cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? Dile, de esto no podemos escapar. Ahora, ¿de qué habla? ¿De qué no podemos escapar? No podemos escapar de hablarle a la gente del Evangelio del Reino. Y empecé a hablar el día jueves de algunas cosas, creo que hablé solamente una, de lo que Jesús hizo y que nosotros también tenemos que hacer cuando se trata de hablar del testimonio, de ser verdaderos testigos del Señor. Lo primero que dije es que tenemos que predicar el Evangelio del Reino. Diga conmigo, tengo que predicar el Evangelio del Reino. Jesús llamó lo que Él enseñaba así, de esta manera.
Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Diga conmigo: el evangelio del reino. Y Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Así que el evangelio que predicaba Jesús es el evangelio del reino de los cielos. Y este evangelio del reino tiene que ver con el evangelio de dominio del rey. En otras palabras, cuando el rey tiene el dominio sobre todo su reino, entonces lo que el rey dice, eso es la ley y eso es lo que se debe de hacer. En el caso de Jesús, Él lo expresó como el evangelio, como buenas noticias, como una palabra de esperanza para aquellos que están atormentados, desesperados, angustiados por las cosas que pueden estar viviendo. Dios nos llamó a predicar este evangelio del reino. Este evangelio del reino es como dice esos dos textos en Mateo que leímos, 4:23 y 9:35, que sanando toda enfermedad y toda dolencia. Así que en el nombre de Jesucristo tú estás sano para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Y cada familiar o cada persona, cada discípulo o discípula que pueda estar pasando por algún momento difícil, amén, de enfermedad, hoy oramos a Dios y creemos en su sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúchame, ese es el evangelio del reino. Conozco personas que tienen buena palabra, maestros de la palabra, eruditos de la palabra, teólogos, pero como yo digo por ahí, Dios no lo usa ni para sonar un ataque caspa, nada. El evangelio del reino tiene que ver con la unción del Señor también, de lo que el Señor hace a través de nuestras vidas. Y este evangelio del reino, este gobierno, este dominio, el Señor se lo entregó a la humanidad allá en el comienzo de todas las cosas, allá en Génesis. Vaya conmigo por favor, Génesis capítulo 1, versículo 26 y 28. Génesis 1, 26 al 28 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Diga conmigo: dominio. No, dígalo otra vez: dominio. Dígalo de nuevo: dominio. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, desde la creación Dios nos entregó ese dominio. Ahí dice el texto: para que señoree, para que juzgue, para que llene la tierra, para todo lo que está sobre la tierra. Cuando Dios nos entrega ese dominio, Satanás, el enemigo, comienza una estrategia de cómo arrebatar esa bendición, ese dominio. Y comienza Satanás a trabajar a través de la mente y en el corazón de aquel hombre llamado Adán y aquella mujer llamada Eva. Usted sabe, conoce la historia, lo seduce y hace que se comiera el mango injertado con piña. ¿O fue una manzana?
¿Qué fue? Yo digo que fue un mango. Manzana no sabe a nada, yo. Pero un mango, man. Injertado con piña más todavía. No, la Biblia no habla qué fruta era. No han querido meter la manzana esa como sea. Pero la Biblia no habla de qué fruta era. Hay una referencia, es que dice que la fruta era codiciable. Y yo no sé, pero la mayoría de la gente ve una manzana y dice, ay, mira una manzana, ay, mira una pera, ay, mira, pero un mango, ay. Así que yo creo que el mango es más codiciable que la manzana. Ok, para algunos, ¿verdad que sí? Sin embargo, Satanás seduce al hombre. Y en una oportunidad, en el seminario teológico, empezamos a discutir este tema, teológicamente hablando. ¿Qué hubiese pasado si en vez de cuando Dios llamó a Adán y le dijo, Adán, ¿qué has hecho? ¿Por qué Adán no dijo, Señor, metí la pata, me equivoqué, cometí un error, fallé? Sino que lo primero que dijo Adán, ¿qué fue? Bueno, la culpa es tuya por la mujer que me diste. ¿Verdad que sí? Y nos pusimos a discutir teológicamente, oye, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si el hombre hubiese convencido, estando claro de su falla, de su pecado? ¿Qué hubiese pasado? Y había discusiones teológicas y bueno, yo creo que hubiese pasado esto, pero no. Y de repente, bueno, yo creo que hubiese pasado algo, que las mujeres estuvieran embromadas y nosotros estuviéramos fijos. Ahora, escúchame. ¿Sabes por qué sucede eso? ¡Ey, no te lo pierdas, no te lo pierdas! Porque desde la creación siempre Satanás ha tratado de poner en nuestro corazón que la culpa es de los demás y nunca nuestra. ¿Aló? Qué difícil es reconocer la falla, ¿verdad que sí? ¿Aló? Qué difícil es aceptar la culpa, decir me equivoqué, cometí un error, fallé, oye, perdóname esa. Siempre buscamos la manera de excusarnos. Y esto es solamente para tratar de vernos delante de los demás como personas perfectas, infalibles. Pero ¿qué hizo Adán? Señor, la culpa es tuya, porque si me hubiese dado otra mujer, la cosa hubiese sido distinta. Pero me diste fue esta. Me la tengo que calar, ¿qué me voy a hacer? Así que dile al esposo que está cerca tuyo, dile que tienes que calar a tu mujer. Dile, no tienes opción. No tienes opción. Escuche esto. Cuando eso sucede, cuando el hombre, la mujer peca, automáticamente le entregamos ese dominio a Satanás a través del pecado. De hecho, hay una prueba extraordinaria y lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9. Mateo 4, 8 y 9. Y es una prueba del dominio que Satanás tiene sobre el mundo. Y ya le voy a explicar eso. Mira cómo dice Mateo 4, 8, 9.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Ahora escúcheme esto, préstame atención. Satanás no podía venir delante de Jesús y tratar de lo que nosotros conocemos, meterle, como dice el argot popular o el dicho popular, meterle gato por liebre. ¿Cómo es esto? O sea, no podía Satanás engañar a Jesús, diciéndole, oye, te voy a entregar esto si tú me adoras, sabiendo que lo que le iba a entregar no le pertenecía. ¿Se acuerdan de aquel famoso paquete chileno? ¿Sí? Que eran las transacciones, el cambio de moneda, de divisa y todo aquello, ¿no? Entonces, en los primeros billetes eran billetes reales, pero cuando yo iba llegando a los últimos eran puro papel periódico, o de revista, o cualquier otro. Algunos lo estafaron así. O sea, no había forma de que Satanás viniera delante, escúchame, de Dios, Hijo, a tratar de engañarlo, porque él sabía la verdad. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús no fue, chavo, tú estás loco. O sea, tú me vas a entregar algo, o me vas a ofrecer algo que tú no tienes, o que tú no dominas. ¿Aló? El problema es, o la respuesta de Jesús, mejor dicho, fue, hey, solo a tu Dios adorarás, y a Él servirás, solo a Él, no hay otro. En otras palabras, para que esta prueba, esta tentación pudiera ser válida, el diablo tenía que hacerle a Jesús una oferta válida, real, verdadera. Así que sí, Satanás tuvo dominio del mundo, o de los reinos del mundo. Y a la verdad verdadera todavía lo sigue teniendo, pero quiero aclarar esto. ¿Cómo es esto que Satanás todavía sigue teniendo dominio sobre el mundo? Pero te estoy hablando del mundo, del sistema de valores en el cual vivimos. Porque cuando la Biblia habla acerca del mundo, puede hablar de tres clases de mundo. Puede hablar del mundo natural, físico, donde vivimos. Puede hablar del mundo espiritual, o puede hablar del mundo del sistema de valores. Y la verdad es que este sistema de valores está gobernando el mundo. Y necesito que me chequeen si esto está saliendo, porque el jueves antepasado hablé cerca de esto y el domingo no se escuchó la transmisión. Y es posible que los dueños de las redes sociales, organizadores de las redes sociales, de Facebook, de Instagram y de todos los demás, no hagan lo mismo. ¿Qué es lo que está predominando ahora? La corrupción, la anarquía, la soberbia, el orgullo. Por años hemos visto que meten preso al que se roba un par de zapatos, al que se roba un alimento. Pero ¿cuándo fue la última vez que vimos preso al que se robó y estafó una nación? ¿Cuándo fue? Ahora Satanás lo gobierna a través de todo este proceso que estamos viviendo, a través de del plan 2030 macabro del reino de las tinieblas, para tratar de estabilizar, tratar de imponer la ideología de género.
que lo vuelvo a decir, no importa que me vuelvan a bloquear el próximo ¿cómo que? Servicio, le quiten el audio. Satanás sigue gobernando ese mundo. Y por eso ahora los gobernantes están haciendo leyes a favor de eso. En otras palabras, todo lo que vaya en contra de Dios y de su reino, a eso es que vamos a establecer como ley. Para que todo el mundo esté en la obligación de hacerlo. ¿Qué tal? Por ejemplo, ¿sabe usted que en nuestro país ya aprobaron supuestamente ellos la palabra de inclusión? En primera discusión ya fue aprobada. Esta palabra de inclusión es cuando uno le da bienvenida, sean bienvenidas todos, sean bienvenidos todas y sean bienvenidos todes. Y yo decía, inclusión no es transformar un vocabulario. Inclusión es que las instituciones públicas y privadas hay un acceso, por ejemplo, una rampa para que puedas entrar los lisiados, los que andan en silla de ruedas. Eso es inclusión. Inclusión es que todos los libros, los menús en los restaurantes estén en braille también, para personas que están ciegas. Eso es inclusión. Inclusión es que haya una taquilla exclusiva para ancianos, una atención en todos los departamentos exclusivos para los ancianos, personas de tercera edad. Eso sí es inclusión, no cambiar una letra. Cambiar una letra no incluye a nadie. Deformando nuestro vocabulario y destruyendo los principios bíblicos. A mí no me extraña que en cualquier momento ya empiecen a tratar de hacer marchas como hacen en otros países y le llaman marcha del orgullo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Escuche esto. Satanás todavía domina ese mundo. No el natural, no el espiritual, claro, a menos que usted y yo le demos la oportunidad para que lo haga. Pero el sistema de valores lamentablemente todavía lo domina. Por eso necesitamos orar, clamar. Y si usted tiene deseo en su corazón y Dios lo está llamando para la política, dele. Porque necesitamos hombres y mujeres que honren a Dios, que estén allí en la política. Que sean diputados, que sean gobernadores, que sean alcaldes, que sean concejales. Láncese en que sea como presidente de la asociación de vecinos o en que sea. Pero haga algo para que las cosas sean distintas y diferentes. Eso sí, si Dios lo llama. Si Dios no lo llama, no se mete en ese paquete. ¿Está aquí conmigo? Necesitamos presidente con un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debemos entender que a través del pecado, usted y yo le damos oportunidad a Satanás para que gobierne otra vez el mundo espiritual donde vivimos y el mundo físico donde estamos. Si usted y yo le damos oportunidad a Satanás, lo toma otra vez. Y siempre lo tomará a través del pecado. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, por eso debemos arrepentirnos. Lo segundo que te voy a decir que hizo Jesús, que tenemos que hacer nosotros. Jesús vino y cumplió con lo que tenía que hacer. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2, por favor. Versículo 14 al 16. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el dominio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todo lo que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, esto es, siendo esclavos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Se lo voy a decir en la versión del pastor Levin habla hoy. Lo que el escritor de Hebreo nos dice es que el Señor participó, vivió y sufrió como ser humano en esta tierra para socorrer, para ayudar y para bendecir a los descendientes de Abraham. En otras palabras, a nosotros. Cosa que no hizo con los ángeles. ¿Se acuerdan? La tercera parte de los ángeles se rebelaron junto con Satanás para tratar de darle un golpe a Dios. El Señor no hizo nada para socorrer a esos ángeles. Porque Dios, bueno, ellos son espíritu, tomaron decisión a nivel espiritual y su condena será a nivel espiritual. Pero a los seres humanos, a los descendientes de Abraham, yo sí los voy a ayudar. Porque ellos no son solamente espíritu. Ellos son almas, tienen un cuerpo. Pero lo que más me impacta de este texto es que dice ahí que Jesús, escúcheme bien, dejó a Satanás sin poder. O sea, sin la autoridad o el dominio de la muerte. Y como se lo dije hace un momento, a menos que usted o yo o otra persona se lo dé. Sí, yo sé que se está explotando a algunos la cotufa en la cabeza. Se lo digo de esta manera. Cuando Jesús muere en la cruz de Calvario y resucita, Él tomó el dominio que tenía Satanás, que le había entregado Dios a Adán y a Eva allá en la creación en Génesis, ¿se acuerdan? Cuando le hizo juzgar, dominar, señorear sobre todo. Pero perdieron eso. Ahora Jesús lo tiene. Solo que a través de la vez que usted y yo pecamos, le empezamos a dar dominio, le empezamos a dar, como dicen por ahí, cuerda. Le empezamos a echar un poquito más de gasolina al fuego. Cada vez que usted y yo pecamos. Y es la forma y la manera de cómo Satanás empieza a tener dominio ahora, otra vez. Él le quitó el dominio que había usurpado al hombre. La gran victoria que Jesús aparece registrada allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis 1, 18. Y dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de las Hades. El Señor tiene el dominio. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero cuando usted y yo pecamos, le damos oportunidad para que Satanás tenga ese dominio. ¿Cuántos dicen amén? Dígame que es verdad.
Pero nuestro Señor, que tiene la llave, que tiene la autoridad, Él puede controlar las puertas del infierno, de la muerte, de la enfermedad. Él tiene el dominio. La palabra de Dios nos dice en Filipenses que Dios lo exaltó hasta lo sumo. En otras palabras, Dios le dijo, mira, por encima de Él no hay nadie. El Padre, solo yo. Él es el máximo. Pero escúchame eso. No te lo pierdas. Jesús tomó esa autoridad y nos la volvió a entregar a nosotros. Mateo 28, 18 y 19 dice: y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí hace la entrega. Por tanto, id. En otra palabra, me fue dada a mí, yo se las entrego a ustedes, se las devuelvo a ustedes, porque desde un principio, desde la creación les pertenecía. Id y ese discípulo a todas las naciones. Id y predicar la palabra. Id y señorear. Id y juzgar. Id y establecer. Id y dominar. Cuando el Señor nos habla acerca de esto, debemos entender que ahora el Señor nos ha entregado esa responsabilidad. Y es algo tan grande, tan tremendo, que a veces no comprendemos la plenitud o la importancia que eso tiene en nuestras vidas. No lo entendemos. Pero hubo uno que sí lo entendió. Juan nos describió los resultados de ese triunfo así, de esta manera, las siguientes palabras: Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así, Apocalipsis 1, de 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Levante su mano al tercer día conmigo: yo soy rey y sacerdote. Oh, dígalo otra vez: yo soy rey y sacerdote. No, dígalo de nuevo: yo soy rey y sacerdote. Mira, eso es dominio. Eso es dominio. Desde hace muchos años se han establecido más o menos en la tierra dos gobiernos, uno político y uno religioso. El político era gobernado por los reyes y el religioso era gobernado por los sacerdotes. Y para que no hubiera duda y dijera: bueno, Dios no hizo reyes nada más,
Entonces dice, bueno, es que gobernamos solamente en una área. O no, nos hizo sacerdote nada más. Bueno, gobernamos nada más en esa área. Cuando tenía claro, cuando escribió dijo, es que Él nos dio para gobernar todo, para señorearnos de todo. Él nos dio la autoridad, escúchame, para dominar todo. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, si es rey, dile rey, si es mujer, diga reina, dile, tú eres una reina y una sacerdotisa, dile. Aló. Escúcheme esto, iglesia. Dios nos entregó ese dominio. Y usted se podrá estar preguntando en esta mañana, pero ¿cómo es eso que Dios me entregó ese dominio, pero todavía yo sigo teniendo esa batalla, esas luchas, esas situaciones difíciles? Hay unos como que no estuvieran convencidos todavía de esto. Pero te voy a decir algo. Las buenas nuevas respecto al dominio del Rey son esas que Jesús ahora posee el dominio. Él está con nosotros para restaurar tal dominio de vuelta a nosotros. Ahora somos esos reyes y sacerdotes del Señor, puestos para dominar, para señorear, para gobernar. Pedro lo explica así, de esta manera. Vaya conmigo, 1 Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Está aquí conmigo? Amén. Ahora, présteme atención a esto. Esto es dominio. Yo le he dicho en varias ocasiones, y Dios nos ha permitido experimentar algunas cosas. Y una de las últimas es lo que habíamos hablado acerca de la pastora, de los nódulos y todo aquello que le habían detectado y asustado a todo el mundo. Y rápido, hazte esto y hazte aquello, hay que asustar también, hay que empezar yo no sé qué más, y darle para allá, y darle para acá. Y claro, por supuesto que uno a veces, a nivel humano, y Satanás saca provecho de eso y dice, ay, ahora sí es verdad, pues. Como dicen por ahí, se montó la gata sobre la batea. Ahora sí es verdad, hasta ahí llegó. Mire, pero le voy a decir algo que tal vez usted no sabe. La pastora desde pequeña se está muriendo. Tenía una enfermedad, nadie sabía qué era. A la final nunca detectaron qué era. Y de hecho la sacaron de Caracas, la llevaron de Caracas, estuvo no sé cuánto tiempo por allá por Caracas, 2 meses, una broma ahí. Y examen por aquí, examen por allá, y me avisa. Tan rudo era el asunto
Que hasta su papá le dijo a su mamá, mira, Dios no deja que se muera ya de una vez. Y cuando en ese entonces, ella tenía como 8 años, 9 años. Ah, de nacimiento ya estaba. Pero cuando llegaron a Caracas, ¿qué edad tenía más o menos? A los 17. Ok, a los 17 años yo la conocí a los 18. Satanás me la quería quitar. ¿Aló? Que Satanás decía, no los puedo acercar a los dos porque los dos van a ser peligrosos. Me van a dar un dolor de cabeza durísimo. Tengo que buscar la manera de separarlos. Su papá le dijo a la mamá, si ya que se muere una vez, ya basta, ya no podemos hacer más nada. Está listo. Y es normal que humanamente obviamente nos preocupemos o nos sintamos de repente un poquito afligidos por las cosas, por alguna enfermedad, por algún diagnóstico que nos den, por alguna respuesta que nos dé el abogado, el médico o quien sea. Es verdad que uno se puede sentir así. Ey, pero entienda algo. Ahora nosotros le servimos al que tiene todo el poder. Amén. ¿Le escuchó? Nosotros le servimos al que tiene todo el dominio y Él nos entregó esa autoridad a nosotros. Amén. Hay alguien que le crea a Dios en esta mañana. Aleluya. ¿Sabe qué decíamos al Señor después con el asunto de los nodos que le detectaron y las doctoras asustadas? No, urgente. Decía el Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, se puede operar. Para operar necesitamos plata, necesitamos tiempo, necesitamos esto, es como que más complicado, Señor. Sin embargo, creemos que tú puedes hacer el milagro. Porque este es dominio. Esto es dominio. Esa situación que a veces vivimos en la familia, en los hogares, situaciones difíciles, adversas. Ey, es tiempo que empieces a señorear, permitir que el Señor domine con su paz y con su bendición nuestros matrimonios, nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Las buenas nuevas respecto al dominio del Rey son esas que Jesús posee ese dominio. Nosotros somos sacerdotes y reyes. Por lo siguiente podemos proclamar las buenas nuevas de que Satanás no tiene ya dominio. Sí, hemos estado y hemos llegado a lugares donde Satanás domina el lugar. Y nos ha pasado alguna y hemos vivido algunas experiencias. Por eso usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres enfocados, que donde estemos destruyamos el reino de las tinieblas y establecemos el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Donde vayamos, donde estemos, que seamos instrumento de Dios para eso. ¿Sabes por qué? Porque entendemos que ahora somos agentes, somos ministros y ministras del reino de los cielos para dominar, para señorear, para establecer el reino de Dios. Lo vimos hace como la semana pasada, antepasada, Mateo 24:14, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, en todas las naciones, para testimonio de toda la gente. Y entonces el Señor va a venir. Cuando se predica
Y como yo decía el día jueves, el problema es que la mayoría de la gente ahora no predica el evangelio del reino, ahora predican su propio evangelio. O sea, en vez de leer la Biblia, en vez de hablar de los principios bíblicos, en vez de establecer la palabra de Dios, hablan de todo lo que ellos han hecho. Y aun cuando no está mal, y es correcto hacerlo, dar testimonio, se basa en la predicación solo en testimonio y no en la palabra de Dios. Lo correcto es predicar acerca de Dios, hablar acerca de Dios y sazonar o añadir como complemento los testimonios que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero la mayoría de la gente solamente habla del testimonio y apenas habla del Señor. Lo que yo he hecho, lo que yo he logrado, lo que yo conquisté, lo que yo... Y está bien que testifiquemos, está bien que hablemos de lo que el Señor ha hecho. Pero Cristo debe ser nuestro mensaje principal. Amén, así es. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero que quiero decirte el día de hoy: tenemos que testificar la palabra. Tenemos que ser testigos en palabra, potestad y poder. Amén. Hay una gente que se dice llamar testigo de Jehová. Y yo he conversado con muchos y a todos les pregunto, pero ¿tú eres testigo de qué? O sea, ¿qué es lo que tú evidenciaste? ¿Qué fue lo que tú viste que el Señor hizo ahora? O sea, ¿qué? Entonces ellos me sacan su Biblia y me dice de todo lo que está escrito aquí. Y yo, no. Eso no es ser testigo. Testigos fueron los que escribieron ahí, que echaron el cuento, que fue lo que vieron. Tú lo que eres un narrador de historia. Tú eres un historiador. Pero testigo es cuando tú ves lo que el Señor hace ahora. Amén. Yo puedo dar referencia a lo que el Señor hizo a través de alguien. En estos días conversaba con alguien y me decía, pastor, y yo vi esta situación así, y vi que estaba hablando con un pastor y de repente pasó una broma con una bola de fuego. Yo me quedé impactado de las cosas y yo sé que el Señor me estaba hablando, que no sé qué broma, y empezó a dar un testimonio de cómo decidió hacer las cosas a la manera de Dios. Y yo le digo a él, ¿sabe? Esas son las tipos de cosas que el Señor nos permite vivir, experimentar, para entender, escúchame esto, de que estamos convencidos y estamos convertidos por la evidencia que tenemos, porque somos testigos del Señor. Nadie te va a venir a echar cuento a ti que, como dicen algunos por ahí, ay, que fuiste a la iglesia y te lavaron el cerebro. Y yo le digo a la gente, dígale que sí, me lavaron el cerebro, el corazón, me lavaron todo. Y hasta me echaron un chapuzón ahí, me bañaron completo. Somos testigos. Mucha gente no decide honrar a Dios y servir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no son testigos de nada. No evidencian nada. Tenemos que ser testigos en palabra, en lo que decimos, en lo que hablamos y en la palabra de Dios. Tenemos que ser testigos en potestad, en dominio. Tenemos que ser testigos del poder de Dios. La palabra de Dios es lo más trascendental que podamos tener. La potestad es un derecho por quien lo ostenta y puede ejercerla frente a ciertas personas para que cumplan ciertos deberes, y le faculta legalmente para hacer las cosas. Y el poder es cuando esa persona, quien lo ostenta, puede normalmente usar la fuerza para ejercerlo. Así que diga conmigo, testigo de palabra,
de potestad y diga conmigo de poder. Este evangelio del reino, en lo cual lo hemos referido en este mensaje, fue el que los apóstoles y discípulos primitivos proclamaron con palabra, con potestad y con poder, demostrando al mundo de quién eran esas palabras, de quién era la potestad y de quién era el poder que ellos ejercían. En Hechos capítulo 4, versículo 33, dice así las Escrituras. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Diga conmigo, daban testimonio. Dígalo otra vez, daban testimonio. Ey, ey, ey. Por eso usted y yo tenemos que testificar del Señor. Hablar a la gente de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hablarle a la gente de la unción, del poder, de los milagros, de las señales, de los prodigios. Hablarle a través de la palabra. Hablarle de cómo empezamos a orar y Dios hizo algo extraordinario. Hablarle, escúchame, de la gracia, del favor, de la misericordia. Hablarle del amor. Hablarle de la paz. Estos apóstoles, los discípulos directos de Jesús, daban testimonio. Usted y yo también tenemos que dar testimonio del poder de Dios. Pero fíjate que dicen que daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. En otras palabras, daban testimonio de lo que Jesús hacía, ellos lo hacían también. Vaya conmigo, Hechos capítulo 5, versículos 2 y 3, 12 al 16. Dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Qué se hacían? Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, y yo añadiría, o cualquier otro de los apóstoles, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Levante sus dos manos al cielo y diga conmigo: Señor, úsame. No, dígalo otra vez: Señor, úsame. Para que gente venga de todos lados, Señor. Diga conmigo: para ser sanados y libres en el nombre de Jesucristo. Aló. La gente tiene que tener una referencia nuestra de esas cosas, de esa manera, una evidencia de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Una de las grandes cosas que nos ha afectado como iglesia es que exaltamos al hombre o a la mujer que Dios usa.
y nos desvelamos y nos casi, bueno, lo individualizamos a esa persona por creer que es él o ella quien hace el milagro. Qué bueno porque admiramos al hombre o la mujer de Dios. Pero qué triste cuando en vez de darle la gloria y la honra a Dios se lo damos al hombre o a la mujer. Qué bueno, porque conocemos personas o nosotros mismos, Dios nos puede usar con cosas extraordinarias. Y nos pueden invitar a predicar, a enseñar, a ministrar, a que Dios nos use y algo extraordinario. Pero nunca olvidemos que es el Señor quien hace las cosas. Amén. Usted y yo solamente somos instrumentos de Él. Los discípulos sabían, estos hombres que el Señor entrenó y capacitó sabían su responsabilidad, sabían su compromiso. Y como lo he dicho en varias ocasiones, el mayor de los milagros que el Señor puede hacer es cuando una vida es quebrantada delante de Dios. Cuando alguien decide entregar su corazón al Señor, toda su vida a Dios. Es el mayor de los milagros. Y allí es donde tenemos que enfocarnos nosotros. En Hechos capítulo 8. Versículo 12. Dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: Señor, ayúdame a ser el Felipe de estos tiempos. Dile. Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios. Hablaba, testificaba, convencía a la gente, le decía: hey, Dios puede hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios en este tiempo ha estado procesando nuestras vidas y preparándonos para una mayor atmósfera de milagro. Amén. Para un mayor tiempo de bendición, para un mayor tiempo de poder y de conquista. Pero escúcheme, tenemos que anunciar el evangelio del reino de Dios. Amén. Exaltarle a Él, glorificarle a Él, siendo instrumento de Dios para que el Señor sea glorificado, para que el Señor sea establecido sobre muchas personas. Hechos capítulo 28, versículo 23. Hechos 28, 23 dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Diga conmigo: tenemos que persuadir a la gente. Diga conmigo: tenemos que insistir con la gente.
Vamos, vamos, dígaselo a alguien, dígale como es alguien, tenemos que trabajar con la gente. Pablo estaba claro referente a esto. Y él hablaba a la gente, le decía lo que Dios debe hacer. Primero con palabras, primero con el evangelio del reino, primero con la manera de conversar y de hablar a la gente. Sí, después con esa potencia, con ese dominio. Luego con el poder de Dios, con los milagros, señales, prodigios que el Señor puede hacer a través de nuestras vidas. El evangelio del reino es un evangelio de poder. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio del reino es un evangelio, escúchame, de dominio, de autoridad. En estos días atrás soñé con un pastor y en ese sueño, pastor amigo, y ese sueño escuchaba que las personas decían, comentarios, decían, no, lamentable está enfermo y es una enfermedad de muerte. Y eso me sorprendió, me preocupó. Me desperté a la madrugada, empecé a orar por él. En la mañana nos comunicamos, nos conversé con él. Y le dije, sabes, te estoy llamando porque soñé así de este asunto. No sé qué está pasando. No sé qué puede pasar. Inclusive le dije, escúchame, no sé si es a nivel físico que pudiera pasar o es a nivel espiritual. Lo que sí es que soñé eso y estoy preocupado. Y este pastor me dijo, bueno, pastor, le voy a hablar y le voy a abrir mi corazón. La verdad estoy teniendo problemas en mi salud. De hecho, algunas medicinas no me ayudan. Tengo problemas respiratorios, y se cansa mucho y algunas afecciones ahí referente a todo eso. Inclusive me trajeron unas medicinas de Europa y es la que me ha ayudado un poquito mejor. Cuando él me dice acerca de eso, yo digo, pero eso me suena como más espiritual que otra cosa. Y me dijo, pero pastor, también sé que tenemos hay unos brujos cerca y han estado en una guerra con ellos, en una batalla, una lucha en el mundo espiritual con ellos. Yo le dije, por ahí es que vienen los tiros. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando usted y yo entendemos quiénes somos, cuando usted y yo sabemos qué es lo que el Señor nos ha dado y qué es lo que nos mandó a hacer, usted y yo dominamos. Amén. Usted y yo entonces ejercemos ese dominio que el Señor nos dio en el mundo espiritual. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dio la autoridad sobre el mundo espiritual. Amén. Así como sobre el mundo físico. Escuche esto. Yo le dije, pastor, oraré por ustedes. Bueno, me dio un poco cosas ahí, situaciones difíciles en la iglesia, situaciones, de todo un poquito. Yo le dije, ¿sabe? Voy a orar por usted, pero entienda algo. Que usted está expuesto en ese lugar para establecer el reino de Dios y ningún arma forjada contra usted prosperará. Amén. Escúchame. Y hemos tenido algunos casos, alguna evidencia. Y no digo esto para jactarnos. Lo digo para que usted entienda quiénes somos nosotros y qué es lo que Dios nos ha dado.
De que nosotros comenzamos aquí en San Diego, nos han echado brujería como usted no tiene idea, ¿verdad? Con carne y un poco de cruz y un poco de bromas raras ahí. Y ha sido consecuente. ¿Sabes por qué? Porque lo que el Señor nos mandó a hacer es algo extraordinario y poderoso, y Satanás buscará la forma y la manera de hacernos desviar del propósito. Cuando nosotros llegamos a un lugar, hemos conocido personas que nos han dicho: ay, pastor, usted puede llorar para la casa. Yo sé, si puedo llorar, sí, porque escucho que las gavetas en la madrugada se abren, escuchas cosas. De hecho, nos pasó un caso en Cumaná, escúcheme, donde las cortinas agarraban fuego solas. Y eso no es película, yo. Eso no es película, yo. Imagínate la demoniera que había en esa broma. Yo no me acuerdo que era donde yo estaba en ese momento, no sé cómo la broma. Y entonces el discípulo me llama y me dice: la situación así, así, eso. ¿Será que usted me puede acompañar? Creo que estaba por cierto, porque por Maracay. Yo le digo: bueno, solo hay un pequeño detalle. Si yo estoy en Maracay, ¿cómo? Vaya usted, hermano. Así como Dios me puede usar a mí, lo puede usar a usted. Y usted es un hombre de fe, un hombre de unción, así que vaya, dele. Y este discípulo fue, oró por la familia, oró por aquello. Pero dígale a esa familia que si no empieza a hacer las cosas a la manera de Dios, Satanás, nosotros vamos a los lugares, pateamos a Satanás y Satanás se va. Pero si cuando nosotros nos vayamos y esa familia no empieza a hacer las cosas a la manera de Dios, Satanás vuelve otra vez. Y según la Biblia viene con 7 demonios peores de lo que había. ¿Oyó? Y yo siempre le digo a la gente una pregunta: ¿tú quieres hacer las cosas a la manera de Dios? ¿Tú quieres hacer? Porque yo voy y Dios te hace libre, Dios restaura, Dios hace todo. Pero cuando yo me vaya, Satanás va a regresar, porque va a encontrar la casa vacía. Y algunos han tenido la voluntad de decir: no, yo lo que quiero es que el demonio ese me deje tranquilo, pero yo de verdad no quiero hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Qué tal? Esa familia de cual se le prendía las cortinas en fuego, toda esa familia le sirve hoy al Señor. Amén. Dile a la persona que tiene cerca, dile, somos instrumentos de Dios. Diga conmigo: para deshacer las obras del diablo y establecer el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 2. Versículos 4 y 5. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Levante sus manos, diga conmigo: mi fe está fundada en el poder de Dios. No es que sea pecado la sabiduría humana, no es que sea mala la sabiduría humana, no quiere decir que sea perjudicial, no, sino que Pablo le dice a la iglesia de Corintios: ey, yo cuando les hablé a ustedes, cuando les prediqué, Dios me usó con milagros, señales y prodigios. De esa manera Dios lo tiene que hacer.
Entonces es bueno que ustedes estudien, es bueno que se capaciten, es bueno que se entrenen, es bueno que sean teólogos. ¡Qué bueno eso! Pero si no vienen con unción, con poder, con milagros, con señales y prodigios, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? No sucede nada. Nos llenamos del conocimiento, pero hasta ahí llega todo. El conocimiento es bueno, sí, porque el conocimiento me enseña a cómo hacer las cosas. Claro, pero el conocimiento no es lo único. De hecho, muchos años atrás el Señor le preguntaba a Dios, le decía: Señor, ¿cómo es esto? Porque había uno que tenía mucho conocimiento, pero ok, está bueno, pero Dios no lo usaba en nada. Y veía a otro como Dios usaba con milagros, señales y prodigios, pero de conocimiento está nada más. Y de hecho daba una enseñanza más equivocada bíblicamente, como que no tiene idea. Aunque usted no lo crea, escuchó personas que decían: Pablo, cuando estaba preso con su esposa Sila, errores, equivocaciones doctrinales y una cantidad de cosas. Yo le podía preguntarme al Señor, decía: Señor, pero ¿cómo es esto? O sea, oro, me consagro a ti para que Dios, tú me uses con milagros, Señor, prodigio, o me dedico solamente a la enseñanza, al aprendizaje, Y el Señor me dijo: es necesario las dos cosas. Es necesario las dos cosas. Porque conocimiento sin unción no te va a llevar muy lejos. Y unción sin conocimiento en cualquier momento te destruye. Tenemos que tener las dos cosas. Tener la unción, el poder, el dominio para hacer las cosas, pero tenemos que tener conocimiento para saber cómo la vamos a hacer. Este es el evangelio del dominio del reino. Se lo voy a poner así para que es la fórmula al éxito. En el evangelismo, el crecimiento en las congregaciones, el sostenimiento financiero y la solución de la mayoría de los problemas que afectan a la iglesia en este mundo. Escúchame, la respuesta viene del Señor. En otras palabras, lo que usted y yo necesitamos, el Señor tiene la solución. Aló. Aquellos que solamente predican por conocimiento, solamente con palabras, y sobre todo aquellos que hablan, los menos que hablan es del Señor, hablan más de ellos que de otra cosa, están en grave problema. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Primera Tesalonicenses 1:5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Diga conmigo: en poder. Diga otra vez: en poder. De hecho, teológicamente hablando, para que una persona realmente entregue su vida a Cristo, y generalmente se mantiene fiel a Dios, tiene que haber un impacto espiritual. Tiene que haber un... Qué bueno por aquellos que son fieles a Dios porque fueron criados desde pequeños
y simplemente, bueno, vivieron en la iglesia y siguen para adelante y gloria a Dios, qué bueno por ellos, qué bueno, excelente. Pero la mayoría de nosotros tiene que haber un impacto para que nosotros reaccionemos. Algo más o menos así como le pasó a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso iba montado en la moto. Bueno, si David años anteriores usaba la Honda para usar una moto. Bueno, montado en el caballo, o en el burro, o el camello, o caminando, o en la bicicleta, donde usted quiera. ¿Sabe qué hizo que Pablo realmente entregara su vida a Cristo? El impacto que tuvo. El impacto. Tenemos que tener un impacto en nuestras vidas cuando venimos al Señor. Necesitamos eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos evidencia, testimonio del poder de Dios, puede venir cualquier clase de doctrina, teología o cualquier cosa rara por ahí, apostasía, y nos mantendremos firmes. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido testigos del poder de Dios. Por ejemplo, ¿sabía usted que debido a esa apostasía, descabrío de las personas, confusión doctrinal y una cantidad de cosas, la mayoría de las iglesias rechazaron las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo? Por muchos años atrás. Y de hace, creo que son unos 300, si no me acuerdo la historia, o 400 años, si mal no me acuerdo, que comenzaron los cuáqueros. 200, ¿eh? Ajá, 200 años acá, es que se ha otra vez establecido esos milagros, señales y prodigios. Pero antes se reunían el pocotón de hermanos en la iglesia, alababan, glorificaban a Dios, exaltaban a Dios, quemaban, ofrendaban, todo fino, aleluya, amén, pero no pasaba nada. No había nada. Los grandes avivamientos como en Europa, vean ustedes las iglesias en Europa ahora, casi muertas, hermano. Y aquellas estructuras que tenían como iglesia, ahora lo están tomando como edificio de museo, biblioteca o cualquier otra cosa. Poco se ven las señales de Dios, las maravillas de Dios. Nuestra fundadora, Aimee Semple McPherson, fue una mujer usada por Dios con milagros, señales y prodigios y algo extraordinario. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, nos sacan la sangre, dice cuadrangular positivo, dile. Así que nosotros tenemos esos genes, no solamente por el Señor, no solamente a través de los apóstoles, de esa descendencia, sino a través de nuestra fundadora también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y conocemos testimonio de la historia de Aimee Semple McPherson, de cómo personas que estaban enfermas y en vez de sacarlas directa al hospital, las sacaban directa a la iglesia. Hay evidencia del poder de Dios, testimonio del poder de Dios. Mira como dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7.
Gálatas 1, 6, 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dile a la persona cerca, dile, cuidado con unos que andan por ahí, dile. La gran comisión que el Señor nos dejó es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos dio o nos enseñó, y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero escúchame esto: ¿sabía usted que hay gente que bautiza en el nombre de Jesús? Y algo tan simple que el mismo Jesús dijo que tenía que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ellos dicen que no. Cosas como esa. Y hay gente que le cree. Y hay gente que vive de esa manera. Y se ha desatado unas cosas locas como usted no tiene idea. Con sabiduría de hombre, manipulación doctrinal de hombres para dañar y perjudicar la iglesia de Cristo. Póngase de pie, por favor. Escuche esto. Si tomamos todos los puntos de la gran comisión, lo ponemos en práctica, podemos ganar mucha vida para Cristo. Y escúchame lo que te voy a decir, iglesia. Cuando usted y yo salgamos a predicar, cuando usted y yo le hablemos a la gente de Cristo, entonces Dios nos usará con milagros, con señales y con prodigios. Qué bueno por aquellas enseñanzas o predicaciones de la gente, y nos motivan, nos impulsan, nos ayudan. Pero no hay nada. No hay unción, no hay milagros, no hay sanidades, no hay restauración. Pero si negamos el poder del Espíritu Santo y pasamos por alto darle el debido lugar de señorío en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestras vidas, tendremos muy pocos frutos. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en esta mañana? Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Escúcheme esto, iglesia. Esto es el Evangelio del Reino. Amén. ¿Me estás escuchando? Este Evangelio, estas señales nos seguirán. Estas señales Dios hará a través de nuestras vidas. Hablaremos en lengua. Tomaremos serpientes en nuestras manos. Echaremos fuera demonios. Tomaremos cosas mortíferas y no nos hará daño. Pasaremos por momentos adversos, pero nos mantendremos fieles y firmes. Tal vez sufriremos alguna enfermedad, pero el Señor toma el control de nuestras vidas.
Podrán venir momentos duros y adversos, pero Dios es el Dios todopoderoso, el Dios de los milagros, el Dios de las señales, el Dios de los prodigios. Amén. Escuche esto, iglesia. El Señor me dijo, ora hoy por el pueblo. Y que lo que yo voy a hacer a partir de este tiempo será algo tan extraordinario, pero necesito gente fiel, leal y comprometida. Gente que no venga con argumentos, con excusas para servirme, para honrarme. El Señor les dice, yo abro una puerta grande delante de ti. Y esto es para prepararte para lo que quiero hacer posteriormente. De hecho, en esta nueva serie que vamos a hablar acerca de milagros, de lo que el Señor, debemos activarnos para los milagros. El Señor dice, yo abro una puerta grande delante de ti. Préstame atención a esto, iglesia. Pero esto es para que seas más fiel, más comprometido, para que te enfoques en lo que yo quiero que hagas. ¿Sabe qué te dice hoy, iglesia, en esta mañana el Señor? Yo te quiero usar. Yo te quiero usar. Yo te quiero usar. Yo quiero que tú le hables a la gente. Cuando tú te actives a predicar a la gente, yo te daré palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Yo te daré y te revelaré lo que esa persona está pasando para que le ores y le hables de ese tema sin esa persona habértelo dicho. Y escúchame, esa persona se queda sorprendida y te dirá, pero ¿y cómo tú sabes eso si nadie lo sabe? Y tú le dirás, porque el Señor me lo mostró, porque te ama y porque quiere cambiar tu vida. Oh, Ramashike debe ser. Dios me mostró hace 2 o 3 días atrás lo que este pastor estaba sucediendo. Nadie lo sabía. Era una situación entre ellos como iglesia, como familia. No lo sabíamos. Pero Dios lo mostró. ¿Sabes por qué? Porque le ama. Porque quiere bendecirle. Porque quiere ayudarle. Porque quiere hacer algo poderoso en su vida. Dios te usará. Pondrás tus manos sobre ellos. Y no importa la enfermedad que tengan, no importa la dolencia que tengan, no importa la situación difícil que pueda estar pasando, ellos sanarán. No solamente tú es que estás aquí de cuerpo presente, sino los que nos ven por las redes sociales. Dios te dice, hey, yo te quiero usar. Yo te quiero usar. Yo te quiero usar. Pero necesito que te actives, que hagas las cosas a la manera de Dios. Y papá, baby, Señor, que este tiempo sea un tiempo de bendición para sus vidas. Señor, que el empoderamiento que tú dijiste que ibas a hacer sobre esta congregación se manifieste ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Se activan los milagros, se activan las señales, se activan los prodigios ahora sobre tu vida. Se activa la unción de sanidad. Se activa la unción de provisión divina. Y Ramashoka la mandice que le desea. Señor te dice, yo traigo sobre tu vida una unción mayor. Una unción mayor. No sientas temor por lo que está sucediendo. No sientas temor por eso que perturba ahí en tu hogar, en tu familia. No sientas temor. El Señor te dice, ten paz. Ten paz. Porque yo te daré la solución. Porque yo tengo las respuestas. Ey, busca mi rostro. Busca mi rostro. Y remitiré cada bashana la macera.
Señor, que este sea un tiempo de milagros sobre sus vidas. Y todos aquellos que pueden estar pasando por una enfermedad ahora, sean sanos por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, escucharemos testimonio de tu poder, de tu gloria y de tu favor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Creemos que tú harás este milagro. Creemos que tú harás este milagro. Creemos que tú los sanarás a ellos. Los restaurarás a ellos. Los bendecirás a ellos. Traerás prosperidad sobre ellos. Pero los usarás a ellos para que otros sean bendecidos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Si usted lo cree, alabe y glorifique la gloria de Dios en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, vamos, levanta tus manos y adora a Dios conmigo en esta mañana. Vamos, decláranos el día de hoy, dile.